Bienvenidos, bendito sea su nombre. Gracias al Eterno por dejarnos exaltar el nombre de Hashem. La verdad que cada vez que alabamos al Eterno es una fiesta. Un gozo. Y una gana de salir corriendo totalmente y gritar en medio. Pero como tengo la guitarra calzada, todavía no tenemos el guitarrista. Si necesitamos un guitarrista urgente, por favor, cuando lo encuentren me avisa, ¿sí? Para que toque, ojalá, para que se haga pronto. Así podemos largar un poco la guitarra. Damos gracias a Hashem por eso. Bendito sea su nombre. Bien, hoy estuvimos con la segunda clase a la mañana, con la segunda clase del módulo Tercera Reforma. ¿Sí? Así que hoy, y algunas cosas hemos tocado en la mañana. Sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de la enseñanza Pekudei, que es la última enseñanza, la última para allá, o la última enseñanza del libro de Éxodo, ¿sí? De Shemot. Así que entramos ya en el próximo en Levítico, ¿sí? Un libro que habla completamente de la esencia del sacerdotato, de la esencia del servicio, ¿sí? Así que ese libro va a estar tremendo, va a estar muy bueno, porque Dios nos va a ministrar tremendamente como nos ministró en este último tiempo. Gracias a Hashem por todo lo que Él hizo en este tiempo. Más allá de que estamos también cerca de Pesaj. Estamos cerca de Pesaj, así que estamos preparándonos para una fiesta. Eso es muy bueno. Los tiempos de Pesaj, el tiempo antes de Pesaj, o sea, Adar, en este caso Adar 2. Pero siempre que viene Pesaj, el primer Adar antes de Pesaj, obviamente, antes del mes de Pesaj, antes de Nisan, y Elul son dos tiempos. Elul antes de Yom Teruah son dos tiempos de preparación. Nos preparamos entonces para lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, ya hemos determinado y hemos declarado, más allá de todo, conforme a lo que hemos recibido, que habrá mucha liberación económica y financiera. Para los hijos de Hashem, para los hijos de Dios, habrá liberación económica y financiera, ¿sí? Estamos preparándonos para eso, porque para que puedan entender los demás, ¿sí? Aquellos que no son, que obviamente nuestra economía y nuestras finanzas no depende obviamente del mal manejo de las finanzas del gobierno de Argentina, ¿sí? Obviamente depende pura y exclusivamente de nuestro Creador, y Él nos da la inteligencia, ¿sí? Nos da la sabiduría para manejarnos nuestros asuntos con buen juicio, y que obviamente esta caída que viene, escúchenme, esta caída que viene no nos afecte. Obviamente sí nos va a tocar, nos va a pegar el cimbronazo, pero no nos va a afectar como le va a afectar a muchos en Argentina. ¿Por qué? Porque se viene un quiebre económico tremendo cual nunca antes. Están dispuestos, obviamente, o sea, el plan era destruir Argentina, no lo van a lograr, pero obviamente viene un quiebre económico tremendo. El dólar comenzó, obviamente, a desvalorizarse, ¿sí? Comenzó a bajar el dólar. Eso tiene que ver con la caída del dólar oficial. ¿Sí? El dólar oficial, obviamente, dentro de muy poco va a empezar a desaparecer, y aquellos que no se desdolaricen pronto tendrán un gran problema. ¿Sí? Tendrán un gran problema. Así que les aviso a aquellos que estén viendo este video y que tengan dólares, que empiecen a ver dónde van a llevar los dólares, hacia otro lado. O sea, para que después digan, no les avisamos. Hashem avisa siempre, avisa a tiempo. Así que declaramos eso delante de Hashem, que a nosotros nos va, obviamente, como un cimbronazo cuando hay un terremoto en el lugar, como que lo sentimos, pero no nos va a destruir. Tranquilo, porque Dios nos va a dar la sabiduría para salir adelante, y entonces específicamente muchos verán, obviamente, que el Creador, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, ¿sí? El poderoso de Israel está con nosotros, y entonces buscarán a Hashem, ¿y lo encontrarán con quién? Con nosotros, aquí en General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, ¿me entienden? Ministerio Escuela Fares, la escuela del resplandor. Así es. Así que comiencen a suscribirse pronto y vayan buscando cupos. Los cupos son limitados. Y el cántaro de Emilia, exactamente. Algo que el Señor le dio a los jóvenes que es impresionante. Bien, Pekudei. Hoy vamos a hablar de la enseñanza Pekudei, y yo le titulé a esto la esencia del Bet Hamikdash, la esencia del templo.
¿sí? ¿Quién es la esencia del templo? Lo vamos a ver obviamente al final de la enseñanza. Pero vamos a hablar del templo. Aunque hay mucha enseñanza en medio de esto, pero vamos a ver un pasaje que está en Éxodo 38, versículo 21. ¿Sí? ¿Alguien tiene Éxodo 38, versículo 21 que lo pueda leer? 38, versículo 21. Ahí comienza esta enseñanza. La para allá. Y termina la para allá, termina en el versículo 40, obviamente, el capítulo 40, versículo 38. Lo último de Pesaj. Pero nosotros vamos a leer capítulo 38, versículo 21. Solamente eso. Estas son las puertas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bien, perfecto. ¿Entiendan algo? O aprendamos algo. Dice, estos son, vuelve a decir, estas son las cuentas del tabernáculo. Coma. Del tabernáculo del templo. Bien, ahí vas. Del tabernáculo, del tabernáculo del templo. Es raro que se nombre dos veces al tabernáculo cuando realmente está hablando de un tabernáculo específicamente. Llevamos la esencia del tabernáculo de Moshe, estuvimos hablando prácticamente eso, estuvimos hablando del tabernáculo de Moshe, y es obviamente llamativo, no es raro, llamativo que diga del tabernáculo. Hay una coma y diga del tabernáculo. Vuelve a repetir tabernáculo. Es que del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Ahí está haciendo mención a dos tipos de tabernáculo. La palabra hace mención a dos tipos de tabernáculo. Si no, diría, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, punto. No tendría por qué decir del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Entonces, es necesario entender que cuando la Torá habla dos veces, hay una coma y después vuelve a repetir de vuelta. O sea, el tabernáculo está hablando de dos tabernáculos. Pero como la Torá siempre nos habla en el sentido son, y está hablando en una directiva netamente profética, ¿sí? Porque la palabra del Señor es profética, está hablando no del tabernáculo de Moshe, sino que está hablando de los dos tabernáculos, de los dos Beit Hamikdash, del templo sagrado, que iban a ser edificados en el futuro y que iban a ser destruidos. Uno es la que se fue destruido, uno fue el que fue destruido, el que se levantó, el templo de Salomón, ¿sí? Y el otro que fue levantado, Transformado por Herodes. Claro, exactamente, transformado por Herodes. Ese fue el segundo, y el primero, ¿cuál fue? ¿Sí? El primero fue el que restaura Nehemías y Esdras, ¿sí? Nehemías es enviado a restaurar el tabernáculo caído, obviamente, y restaura el tabernáculo ¿con quiénes? Con los de Judá, que ellos son los que vuelven, porque los israelitas, los que fueron cautivos en Asiria, no volvieron nunca, pero los de Judá, los que fueron cautivos en Babilonia, volvieron. Hay dos tipos de tabernáculos, está hablando de esos dos tabernáculos, y esos dos tabernáculos fueron destruidos. Estas son las cuentas, quiere decir, y está determinando que esos dos tabernáculos, ¿sí?, van a ser destruidos de alguna manera. Eso es lo que está hablando específicamente, porque está pidiendo cuentas. Está pidiendo cuentas. ¿Y qué cuenta es la que está pidiendo realmente? Está pidiendo cuentas. Está pidiendo, obviamente, cuentas. ¿Por qué? Porque el primer tabernáculo, el primer Beit Hamikdash, fue destruido por los tres pecados capitales. ¿Cuáles son los tres pecados capitales? Los tres pecados capitales son idolatría, adulterio y asesinato. Por estos tres pecados que había en el medio del pueblo, el primer tabernáculo, fue destruido. También habían profanado el Shabbat. Por eso es que Nehemías, cuando vuelve, deja bien en claro, ¿sí?, que el Shabbat no era permitido profanarlo. Dice, no se puede vender ni comprar en Shabbat, le cerraba las puertas, ¿sí?, obviamente, y tenía un celo santo sobre esa mitzvah, ¿sí?
Otra de las cosas que pasó era que no permitían a los niños estudiar Torá. Cuando la Torá determina y dice, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que dentro del pueblo de Israel, ¿sí?, ya desde chicos comienzan a estudiar Torá. Y otra de las cosas que pasaba era también que no recitaban el Shema. No recitaban el Shema. Se habían olvidado de recitar el Shema, ¿sí? Y obviamente no tenían vergüenza de nada. Todo lo que hacían lo hacían sin vergüenza. No había temor. Era impresionante lo que estaba pasando en el primero. Ahora, en el segundo templo fue destruido a causa del odio gratuito. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que en un momento lo vamos a volver a estudiar porque lo estudiamos el año pasado? Lo vamos a volver a estudiar. Fue destruido por el odio gratuito que existía entre los israelitas. ¿Por qué odio gratuito? ¿Quién me puede decir? ¿Lautaro? ¿Por qué odio gratuito? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era fácil, ¿no es verdad? Esa era fácil, ¿eh? Bien, tarea para el sábado que viene. ¿Por qué odio gratuito? La semana pasada di tarea impresionante como al instante contestaron en la semana, me mandaron impresionante. Hay alumnos muy buenos en esta escuela. Son excelentes al momento de contestar. Sí, pero resulta ser que esto era Israel. Sí, pero hay algo puntual. ¿Sí? Se habían engrandecido, o sea, por todo lo que llevaban a cabo en el templo, se habían engrandecido y no dejaban que las personas se acercaran a Hashem. Exactamente. No dejaban que las personas, una de las cosas era que no dejaban que se acercaran a Hashem. ¿Sí? Había un odio, había algo tremendo, pero quiero una mejor definición, y eso se los dejo en la cuenta. Si los pongo en la cuenta, van a tener que pagar el sábado que viene. Paguen el sábado que viene. Entonces, el segundo fue destruido a causa del odio gratuito que existía entre los israelitas. Asimismo, no se preocupaban uno del otro. No había preocupación entre los hermanos en cuestión. Había entrado un espíritu de empatía tremendo. ¿Sí? Apatía tremendo. Despreciaban a los que estudiaban Torá. Por otro lado, se despreciaban a sí mismos específicamente. No respetaban a los mayores, o sea, no respetaban las canas. ¿Sí? No había gente de confianza, no infundían confianza al prójimo, ¿sí? Y otra de las cosas, no cedían uno al otro. Es como que ninguno decía, bueno, perdóname. Como los que querían acercarse al pueblo, al servicio, sí, no lo dejaban. No lo dejaban, y los que querían acercarse no lo dejaban, sí. Era como un celo, había puesto ahí, pero obviamente... exactamente. Por eso fue destruido el segundo templo. ¿Está bien? Hay dos, acá tenemos dos tipos de, o sea, hay varias causas en el primero y en el segundo. Ahora bien, cuando se construye una quejilá o un lugar para que Hashem habite, ¿sí? Porque obviamente el tabernáculo era simplemente para que la Shekinah, la gloria de Hashem, pueda descender en el lugar. Cuando se construye un lugar para que Hashem habite, en medio del tabernáculo, como estudiamos ya en clases pasadas, no debe pasar lo que pasó en el primero y el segundo tabernáculo, porque entonces sucede que la gloria se aleja, la Shekinah de Hashem se aleja, obviamente, y ya no tenemos el reposo de esa Shekinah. Por ende no tenemos el favor de Dios. Es una obviedad, claro está, que no puede haber idolatría, no puede haber adulterio, no puede haber asesinato, no puede haber específicamente, no se puede profanar el Shabbat, ¿sí? Entre los hermanos. Si uno dentro del lugar profana el Shabbat, tiene que llamar la atención. No hace falta que un pastor llame la atención. Un hermano debe llamar la atención. Eso se llama, ¿sí? Eso se llama empatía. Eso se llama estar ahí.
¿sí? A que el prójimo no trascienda. ¿Por qué? No transgreda. ¿Por qué? Porque transgredir dentro de una casa, una persona que transgreda el Shabbat específicamente o que causa alguna de estas cuestiones, realmente incomoda a todo el cuerpo, afecta al cuerpo, ¿sí? Ese es el problema que pasaba. Por eso mismo, Hashem obviamente sacó su presencia, sacó la Shekinah, y los templos fueron destruidos a causa de eso. Hashem permitió que los templos sean destruidos, que el Beit HaMikdash sea destruido, por causa de la misma congregación, por causa del mismo pueblo, porque ellos mismos fueron causantes del alejamiento de la Shekinah. ¿Y para qué querían pueblo? ¿Para qué querían templo? Digo yo. ¿Para qué si el templo solamente existe para solamente una cosa? Reunirse como pueblo, exaltar a Hashem, ¿sí? Y que Hashem específicamente administre su Shekinah en todo el cuerpo y seamos todos bendecidos, porque ese es el contexto. El asunto está que cuando no hay presencia, nos debemos preguntar algo. Primero y principal, mirarme al espejo y decir, ¿soy yo? Y hacer un tikkun, ¿no? Hacer una teshuvá. Y después, si no encontramos nada, debemos preguntarle a Hashem, ¿por quién tengo que orar? ¿Por quién tengo que orar? ¿A quién tengo que ir? Obviamente, y amonestarlo. En el sentido de, hey, o sea, llamar la atención, hey, estás haciendo mal. Hashem quiere bendecirte, ¿me entiendes? O sea, preocuparse por la persona que está obviamente en falta. ¿Para qué? Primero para que se corrija. Porque si no me importa la actitud de mi prójimo, entonces mucho menos, obviamente, me va a importar específicamente, ¿sí? Me va a importar todo lo que Hashem pueda darme a mí. Porque en definitiva, estamos simplemente ¿para qué? Para bendecir al prójimo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquellos que estaban en la historia que tenían los codos al revés? Dice que había una persona que Dios le muestra una secuencia en el Keinón y una secuencia en el reino del Eterno, en el paraíso. Entonces en el Keinón dice que va al Keinón, no es que va al Keinón, sino que él miraba lo que le mostraba ayer y veía que todos, primero y principal, tenían los codos al revés. En vez de tenerlos acá, lo tenían de este lado. O sea, al tener los codos al revés, no podían hacer esto, ponerse comida en la boca, y sufrían porque no se podían ellos mismos abastecer de alimentos. Imagínense, no se podían abastecer de alimentos, no podían hacer esto. Esto lo hacían, pero para el otro lado. Y era algo tremendo, imposible. Entonces, ese era el sufrimiento, no poder abastecerse de agua, no poder abastecerse de alimentos. La misma secuencia, el Señor le muestra, pero en el huerto, o sea, en el reino. Y dicen que estaban todos en una mesa, y la mesa estaba servida, había un montón de manjares, y estaban todos con los codos al revés, tenían los codos aquí. Pero resulta ser que estos agarraban la comida y le daban de comer al otro. Y el otro le daba de comer a él. Y entonces todos así, de esa manera, obviamente, daban de comer y asistían a su prójimo. Ese es el reino. El reino tiene que ver con asistir al prójimo, no tiene que ver con lo que Dios me da. Pero cuando yo asisto a mi prójimo, entonces recibo mi parnasá. Recibo, ¿me entiendes? Entonces ese es el punto. Por eso mismo Hashem retiró la Shekinah del templo, retiró la Shekinah específicamente, ¿sí? De los templos, y los templos fueron destruidos. Imagínense eso. Ahora bien, cuando se lleva a cabo el servicio sacerdotal de la manera correcta, Hashem posa su divinidad en medio de nosotros. Y de esa manera experimentamos una elevación espiritual. Una elevación espiritual, ¿sí? Por consecuencia, las personas verán claramente la presencia de Hashem en nosotros. Esto requiere el entendimiento correcto. ¿Por qué? Porque cuando llevamos a cabo, llevamos el orden sacerdotal correctamente, la Shekinah entonces se posa en nosotros. Yo me hago cargo de mi hermano y mi hermano se hace cargo de la otra persona y así sucesivamente. La Shekinah se va a posar en medio de nosotros. Y entonces los que están afuera podrán ver con claridad que Hashem está en el medio nuestro. Porque ese es el punto. El mundo no es así. Hoy
hoy hay una apatía impresionante. Hoy hay una falta de hermandad tremendo. Cada cual hace lo suyo y están preocupados en sus propios asuntos. Obviamente, y el pobre es que se joda. Hay una mitzvah específicamente que se habla en la Torá, que se dice que cuando salimos a la calle, debemos nosotros siempre separar un dinero extra y ponerlo en el bolsillo. ¿Para qué? Esa es la sedacá que vos vas a dar específicamente al que se te cruza por el medio, aquel que lo necesita. Entonces vos ya salís de tu casa con la sedacá en el bolsillo, ¿sí? Obviamente, a veces siempre me preguntan, yo paso por el semáforo que acá está cerquita y siempre están lavando vidrios. Entonces paso y maestro, le limpio el vidrio totalmente, ¿no? Entonces yo ya pongo. O sea, generalmente siempre uno le da. Y cuando viene el otro, generalmente no pasa, pero cuando pasa de vuelta, y a veces pasa de que me lo lavan 2 veces. Y entonces a veces tengo que decirle, lavame el vidrio de atrás, porque en adelante ya me lo lavaron. Entonces, con tal de poder darle una sedacá, de poder, obviamente, llevar un grano de arena, ¿no?, a aquel que lo necesita. Claro está, obviamente, dentro de las normas correctas, se lo tiene que ganar. Hace algo aunque sea. En todo caso, si no puede hacer nada, tire la llave al suelo. ¿Me alcanzaste la llave? Sí, gracias. Porque me alcanzaste la llave, te doy esto. O sea, algo tiene que hacer. O sea, pero ejercite, obviamente, el fluir, ¿sí?, en el sentido de que todos debemos ayudarnos. Entonces, de esa manera, vamos a ver a Hashem en medio nuestro. Ese es el punto por el cual, obviamente, Hashem nos reúne hoy. Nos encontramos tranquilos en tierras ajenas. ¿Por qué digo tierras ajenas? Porque estamos en tierras ajenas, estamos de paso. La palabra dice, estamos de paso. Estamos sinceramente de paso, este es nuestro reino, nosotros estamos simplemente de paso, ¿sí? Entonces estamos tranquilos en tierras ajenas, ¿sí? Pues este mundo todavía le pertenece al maligno, hasta que venga Yeshua y establezca su reino, ¿sí? El mundo, o sea, es del maligno, es de aquellos que hacen el mal, ¿sí? Y a pesar de esto, nuestro corazón no se conmueve por el exilio de la presencia divina, que no puede morar en sus tabernáculos. No nos conmovemos por el exilio de la presencia se exilió. Y a veces no nos conmovemos por la presencia. O sea, pensar que la presencia no está en medio nuestro, obviamente, ¿sí? Y no conmovernos por eso, al tal punto de decir, algo tengo que hacer para que la presencia venga. Algo tenemos que hacer para que la presencia de Hashem venga a este lugar. Porque si viene la presencia de Hashem a este lugar, entonces ellos serán bendecidos. Yo ya hice algo para que venga. Ya la presencia me bendice. Si hago eso, todos los demás serán bendecidos. La presencia viene simplemente. ¿Para qué quieres la presencia? ¿Para qué quieres ser Malcabá de su presencia? Simplemente para que el prójimo reconozca que tú eres grande, que tú eres un Dios y que él también pueda alcanzar esa Shehinah. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Eso es. Digo entonces, sus tabernáculos, los tabernáculos de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos el tabernáculo. No nos preocupamos porque Dios se exilió de sus tabernáculos. Realmente. Porque si tuviéramos la Shekinah encima nuestro, sería algo glorioso. Esto es el tabernáculo. Este es el templo de Hashem. Y acá debe morar la presencia. Entonces debemos preocuparnos para que la presencia que se exilió vuelva. Hay que traerla del exilio. Algo tenemos que hacer, no sé qué pasa, pero algo tenemos que hacer. Nosotros recibimos manjares todas las semanas. Cada Shabbat estamos recibiendo revelación, diseño. Nos venimos aquí y nos regocijamos en su presencia y damos gloria. Y obviamente envía su luz, envía su amor y envía su bondad específicamente, ¿sí? Mientras que la mesa de Hashem se encuentra vacía hace ya tiempo. Él siempre pone la mesa para nosotros, pero ¿qué hay de la mesa de Hashem? La que debemos poner nosotros. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él. O sea, la mesa que me va a preparar
y Él cenará conmigo en la mesa que yo le prepararé. ¿Sí? Primeramente hay que preparar una mesa. Por eso mismo en Cantar de los Cantares dice: venga mi amado y pruebe de su dulce fruto. Venga a su huerto y pruebe de su dulce fruto. O sea, yo preparo los manjares para Él. Me preparo específicamente, ¿sí?, con el proceso debido, con el protocolo debido para que la Shejinah, para que comience a emanar un aroma en cierne, obviamente, ¿sí? Y Él a través de ese aroma pueda venir y decir: la mesa está servida para mí. Y entonces después, obviamente, poder gozarnos de esa mesa que Él sirve. Necesitamos llenar nuestros templos de su presencia para que la esterilidad se termine. Es el problema, ¿sí? Ese es el problema. Hay mucha esterilidad. Todavía, específicamente, no vemos, obviamente, el nacimiento. Todavía no vemos que haya, obviamente, un gozo por dar a luz los sueños y las visiones, obviamente, y los anhelos que Dios puso en el corazón de muchos. Porque a lo mejor, seguramente aquí hay personas que ya están recibiendo, pero ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que todavía no han recibido? ¿Me entienden? Cuando el mundo comience a beber de las aguas de arriba, la enfermedad espiritual dejará de ser, sanará y se saciará. Esto es lo que debemos entender. ¿Cómo lo entendemos mejor? Entonces generalmente Dios me llevó específicamente a Mateo 4:7. Mateo, versículo 4, versículo 7. ¿Sí? Perdón, Juan 4:7. Ya estaba leyendo mal. Juan, capítulo 4. Vino a mí una mujer de Samaria a sacar agua del pozo de Jacob. Y Yeshua le dijo: dame de beber. ¿Quién es el que pide de beber? Siempre es aquel que viene y dice: ¿cómo están las aguas? ¿Cómo está el fluir? ¿Cómo te sientes tú? Yo creo que en este lugar hay mucha gente que tiene aguas de arriba, que está lleno de aguas de arriba. Y ya está deseoso para dar de beber, específicamente, ¿sí? Dar de beber a aquellos que piden el agua. Aquellos que piden el agua, ¿quiénes son? Y Yeshua: te pedí agua, te pedí de beber y no me diste, te pedí de comer y no me diste, dice. ¿No dice así? ¿Sí? Estuve enfermo y no me curaste. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos, obviamente, determinar, cómo podemos hacer que la presencia de Yeshua que está en medio nuestro sea visible de esa manera? Y vino a mí una mujer de Samaria a sacar agua del pozo de Jacob. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son aquellos que se habían desviado, ¿sí? Aquellos que habían desviado su sendero después de la muerte del rey Salomón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Rápidamente la historia. Se había dividido el reino en dos. Judá y Benjamín por un lado, que esos eran los judíos, el reino del sur, ¿sí? Y después las 10 tribus, Efraín y las 10 tribus restantes, y las 9 tribus restantes, sumando 10 tribus, el reino del norte, conocido como Israel. Esos se fueron a Asiria. Entonces fueron cautivos en Asiria, se fueron a Asiria, y ahí a todas las naciones. Estos samaritanos nunca volvieron. Estos samaritanos eran parte de ese pueblo. Porque dice la palabra que estos que se habían desviado, levantaron 2 altares, uno en Dan y otro en Betel, exactamente, ahí están los samaritanos, ¿sí? Y pusieron 2 toros, ¿sí? Pusieron 2 toros, 2 figuras de toros, y le dijeron a ellos: ahí tienen sus dioses, alábenle. Y ahí fue la transgresión. Dice que desviaron el sentido de la Torá, desviaron el sacerdocio, la forma de llevar a cabo el sacerdocio, desviaron obviamente el servicio sacerdotal, desviaron el sentido de la fiesta, las fechas de la fiesta fueron otras, hasta el punto que cuando Yeshua se presenta, ellos ya estaban totalmente descolocados, no sabían ni cómo, pero algo sabían, y le habían dicho que en algún momento iba a aparecer el Mashiach. Y el Mashiach apareció y vino una mujer
de Samaria a sacar agua del pozo de Jacob. Los que estudiamos ya Génesis, ¿sí? ¿Qué significa el pozo de Jacob? Jacob se le fue sumado un nombre, Israel. Jacob era, ¿sí?, la dimensión natural, pero Israel era la dimensión espiritual. Cuando Jacob fue subido a la dimensión. Pero resulta ser específicamente que este pozo, no dice el pozo de Israel, este pozo era llamado el pozo de Jacob, la dimensión natural. Aguas de abajo, diga. Aguas de abajo. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Él le pedía las aguas de arriba. En este pasaje radica el problema, en el versículo 9, que ¿cómo me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo me pides a mí de beber si yo soy parte de los que se habían extraviado y no entiendo razones? Me dijeron que había de venir un Mashiach llamado el Cristo, pero realmente no tengo ni la menor idea. ¿Por qué me pides a mí de beber? Judíos y samaritanos hablaban menos que mujeres. Claro, judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, dice la samaritana. No hay conexión entre nosotros. ¿Sí? ¿Cómo a mí me pides que te dé de beber? Y ese es el problema, la desconexión con la Torá. No tienen aguas de arriba, no tienen aguas de arriba. Esta mujer no puede dar agua porque no hay trato entre ella y un judío. Por eso no puede dar agua, y solamente las aguas que toman son las aguas de abajo, las naturales, las que pueden absorber en medio de una religión, las que pueden absorber la carne, no la neshama. Esas son las aguas que bebía esta mujer, ¿sí? Aguas, específicamente, y como no tenía trato con los judíos, obviamente era imposible que puedan alcanzar las aguas de arriba, porque obviamente la palabra dice que la salvación viene de los judíos, en este pasaje. Sin embargo, ellos no tienen nada que ver con los judíos. ¿No les parece algo como algo repetitivo? O sea, cualquier coincidencia es pura, ¿cómo se llaman? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, Tranquilo, no sé. No tienen trato con la Torá. Por esta razón no tienen agua de arriba, solo agua de abajo, de las naturales. Ese es el punto, ¿sí? Jacob representa la dimensión natural, mientras que el nombre Israel significa la dimensión espiritual, o sea, la que viene de arriba, la que trae las aguas, la que bebe las aguas de arriba. Por eso que en ocasiones se le decía Jacob, pero en ocasiones se le hablaba Israel. Cuando se le dice Israel, es porque está en ese momento en una dimensión espiritual, es muy elevada. Pero cuando está específicamente, o sea, cuando Jacob, o sea, es manejado por sus bajos instintos, entonces es Jacob. ¿Me entiende? Así, de esa manera. Por eso parecía una conversación de loco entre la samaritana y el maestro. Parecía una conversación de loco. Respondió Yeshua, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías, y él te daría agua viva. Si tú conocieras, pero claro, si no podía conocerlo, ella no conocía. Es que las aguas del Mashiach son de arriba, mientras que las aguas de el Cristo, el Mashiach llamado el Cristo, el Cristo, el de la carne específicamente, ¿sí? El de Roma y Grecia son de abajo, son religiosas. ¿Por qué digo esto? Porque las aguas de arriba son para la llamada, pero las aguas de abajo son para la religión, para la carne. ¿O acaso no está escrito en el versículo 11, ¿sí? ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Le pregunta, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Tú eres mayor que él, pero claro que sí, claro que sí. Es necesario que el Mashiach se te revele para salir del nivel natural, obviamente, elevar la Neshama y beber las aguas de arriba. Solo así seremos libres del exilio, el cual muchos todavía están viviendo y que hasta ahora no tienen ni noción ni cómo salir. Por eso mismo, específicamente, ella dice, me han dicho que ha de venir el Mashiach, y léalo después, llamado el Cristo. Me han dicho que ha de venir el Mashiach, llamado el Cristo, cuando Él venga.
nos declarará todas estas cosas. ¿Quién? ¿El Mashiach o el Cristo? El Mashiach. Me han dicho que ha de venir el Mashiach llamado el Cristo. ¿Me entienden? Es algo específico, es totalmente un problema de desconocimiento. Es un problema de desconocimiento. Hasta el punto específico que si no se te revela la esencia del Mashiach, es imposible que las aguas de arriba comiencen a fluir en tu vida. Ese es el problema. Por eso mismo la religión específicamente, si cargamos agua específicamente y nos volvemos siempre volvemos a tener sed. O sea, es como que siempre volvemos al mismo punto. Pero cuando entendemos cómo despegar la Neyamá a través de la revelación del Mashiach, entonces obviamente queremos subir. Es algo impresionante. Es algo que pasa en aquellos realmente que no hay antisemitismo en ellos. Por eso mismo, en estos samaritanos había antisemitismo. No podían reunirse con los judíos. Había una separación, realmente. Había una separación. De hecho, es más, tenían una Biblia completamente diferente. Eso es lo que dice. Tenían una instrucción completamente diferente. Me parece que tú eres profeta. Es que solamente la revelación de los tiempos de la profecía viene de la mano del Mashiach. Pero ¿quién tú dices que yo soy? Tú eres el Mashiach, el Hijo del Señor, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, porque nadie puede recibir nada sin dado del mismo Padre. O sea, la revelación viene específicamente cuando uno reconoce al Mashiach. Pedro reconoce al Mashiach, él sabía quién era y entonces le dice, esto te lo reveló mi Padre que está de arriba. Esto no es revelación ni de carne ni de sangre. Ni en este monte, dice entonces el Mashiach, ni en Jerusalén. Ni en este monte ni en Jerusalén tendrán que adorar. ¿Por qué? Porque la adoración cobró una trascendencia, transicionó los lugares obviamente naturales y ascendió a los planos espirituales. Esto fue dicho antes de que el maestro sea llevado al madero. Esto fue dicho antes. Realmente dice el maestro, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿sí? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. El Padre busca una clase de adoradores, ¿sí? Porque aquellos que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice, estos tales tienen que revelarse en estos tiempos. Y ahí hay una directiva de adoración. Aquellos que tienen Torah, que tienen Midrash, que tienen obviamente Kabbalah, que tienen Zohar, que alcanzan los misterios del Padre para adorar en los planos espirituales, no en los planos naturales. Ese es el punto. Efesios, ¿qué dice Efesios? Efesios dice, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con el Mashiach. Ya no fe, es que esa es la transición. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso fue dicho antes del madero. Después del madero, tiempo después, el apóstol Pablo escribe una carta a los Efesios y dice, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con el Mashiach. Dice, nuestra adoración transicionó. Yo estoy allá adorando, no estoy en este lugar. Por eso que Mashiach decía, ciertamente ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Porque va a haber una transición que dentro de poco, dice, obviamente, dentro de poco se hará efectiva, será transicionado. Y entonces el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente del Mashiach. Y se para firme, hablando el apóstol Pablo a su escuela, a sus alumnos. Nosotros tenemos la mente del Mashiach, por eso adoramos juntamente con él en lugares celestiales. Mi adoración, por ende, mi servicio a Hashem es allá arriba, no es acá abajo. Entonces, cuando yo transiciono el servicio y lo llevo a los planos espirituales, a la dimensión espiritual, ¿qué pasa acá abajo? La excelencia es plena y la Shekinah comienza a elevarse de tal manera que entonces todos aquellos comienzan a ver que Él verdaderamente está con nosotros. Esto es necesario, esto es en verdad, esto es necesario entenderlo. Por eso mismo, la adoración transiciona, se eleva, ¿sí? A nivel de Neshama. A nivel de la Neyamá, en aquel momento, cuando todavía
Yeshua no había sido llevado al madero. El Ruach del Padre no estaba economizado. Simplemente estaba en algunos. Y en ese momento estaba en Juan, estaba en Yeshua, estaba en los apóstoles, ¿entienden? Pero no estaba en muchos más. Cuando pasó del madero para el otro lado, después del madero, el Ruach del Padre se economizó a tal punto que la Neshama despegó y comenzaron a adorar en planos espirituales. Y entonces la revelación comenzó a entrar. ¿Qué es lo que comenzó a entrar? ¿Y qué es lo que ellos entendieron? Ellos entendieron específicamente lo que los apóstoles en un primera instancia no habían entendido. El Señor dice, entregarás el reino de Israel. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? A ustedes no les es dicho, o sea, no es todavía a ustedes encomendados, a ustedes no es el tiempo para que ustedes entiendan cuándo o que tengan las fechas de cuándo Dios restaurará. Ni eso está solamente en la potestad del Eterno. Él no podía decir específicamente que cuando Él pase el proceso, ellos iban a ser impactados con el Ruach del Padre, el mismo que estaba en Yeshua. La esencia del reino iba a ser impactado, iba a impactar en ellos hasta el punto que ellos iban a comenzar a transicionar, ¿sí? Del nivel de Neyamá al nivel de Hayá. Era algo impresionante. Cuando nosotros entendemos que hemos transicionado al nivel de Hayá, estamos entendiendo que hemos transicionado, obviamente, hemos transicionado al lugar, hemos transicionado específicamente, ¿sí? Fuera del exilio. Ya no estamos más en el exilio, estamos dentro del reinado, porque estamos sentados juntamente con Mashiach en lugares celestiales. Aquel que ha entendido esto no está en el exilio. Aquel que ha entendido esto ha transicionado, ha sido elevado al diseño de Neyamá, y entonces específicamente no tiene por qué preocuparse. ¿Cuál es el problema si para ti no está el exilio? Tú has entendido específicamente que estás con Mashiach, sentado en lugares celestiales. Sentado en lugares celestiales. ¿Quiénes son los que ayunan entonces sin ir en contra del ayuno? Porque nosotros ayunamos en ciertos momentos. El ayuno simplemente es para alcanzar un nivel de fe más elevado. Pero aquellos que están con Mashiach no ayunan, dice la palabra. Porque cuando les sea quitado el Mashiach, entonces ayunarán. Cuando el Mashiach les sea quitado, ayunarán. Hay muchos que tienen que ayunar porque no tienen al Mashiach, solamente tienen al Cristo. Aquel, obviamente, aquel específicamente que fue determinado, como hoy hemos aprendido en la mañana, por Grecia y por Roma. Aquel que fue robado y llevado específicamente al exilio de Grecia y Roma, al exilio de Roma. ¿En dónde encontramos entonces al Mashiach? Al Mashiach lo encontramos en las puertas de ¿qué? ¿De dónde? En las puertas de Roma. Ahí encontramos al Mashiach. Por eso mismo es necesario que la Shekinah comience a verse en nosotros, para que todos los que están dentro de Roma, dentro de los evangelios cristianos, dentro de las iglesias cristianas, comiencen a despertar y a entender que tienen que salir de ahí porque les queda poco tiempo. Como dijo el Señor específicamente: sal de ella, pueblo mío, sal debajo de la ramera. Porque tengo contra ti que dejas que esa mujer Jezabel se siente y enseñe a mis hijos. Esto es algo tremendo. Cuando la revelación viene y salen de ahí, salen del exilio, han salido del exilio y han entrado específicamente al reino mesiánico, porque el reino mesiánico obviamente es un concepto de conciencia. ¿Me entiendes? No es un concepto específicamente, obviamente, de religión, es un concepto de conciencia. Cuando entendemos que estamos juntamente con Mashiach, entonces entendemos, cuando vemos esa palabra y estoy sentado con Mashiach, ¿qué hago entonces? Uno cuando viene la revelación dice: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago sentado en las puertas de Roma? Yo tengo que salir de aquí e irme al plan, al propósito que Dios tiene en medio de Israel. En medio de Israel. Entonces comenzás a abrazar el Shabbat. Y ya no hay, entonces comienza la restauración del templo. Abrazás el Shabbat, ¿sí? Ya no hay idolatría, porque salís de la idolatría,
Sal de ella, pueblo mío. Ya no hay adulterio porque dejaste el adulterio, porque primeramente el adulterio es espiritual. Ya no hay asesinato porque no estás hablando mal de tu prójimo, porque dice que aquel que habla mal del prójimo, dice, lo está asesinando, lo está matando. Literalmente, es homicida, exactamente. Entonces ya no hay esto. Ya entramos a restaurar el tabernáculo. Esto es algo tremendo. Entonces comenzamos específicamente, sí, a guardar el Shabbat. Ya no lo profanamos. Ya no profanamos el Shabbat. Comenzamos específicamente a traer a los niños. Y los niños están acá estudiando Torah con nosotros a la mañana y ahora a la tarde. Ya no profanamos. Permitimos que los niños vengan a estudiar Torah, específicamente, ¿sí? No, o sea, comenzamos a recitar el Shema en la mañana y en la tarde. Damos cuenta que si no recitamos el Shema no somos uno con Hashem. Pero cuando recitamos el Shema nos estamos uniendo, estamos siendo una Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Soy una Echad juntamente. Y en el único momento en donde yo me alineo, y me atrevo a decir esto, en el único momento donde yo me alineo, en donde pruebo, cuando comienzo a gustar un poquito del nivel de Yehidá, es cuando digo, Adonai Echad. Cuando yo soy un Echad, me vuelvo un Echad con Adonai. En ese momento que recito el Shema, puedo degustar un poquito de la Yehidá, que es el nivel en donde seremos uno con el Eterno. Cuando yo recito el Shema, estoy diciendo, yo ya estoy en la eternidad juntamente con el Eterno. Yo soy parte de esa eternidad. Yo estoy yendo específicamente a una eternidad porque de una eternidad vengo. Y he alcanzado la revelación y manifiesto específicamente que mi diseño, mi esencia es la eternidad juntamente con Mashiach. Y entonces digo, Shema Israel. Y hablo a mi Neshama. Oye Israel, la voz del Señor tu Dios. El Señor tu Dios uno es. Yo soy un Echad con Él. Vuelvo a mi eternidad. Y estoy declarando, desgustando un instante simplemente de la eternidad. Eso es algo glorioso. Eso es algo que debemos aprender y que muchos deben aprender en este caso. Por eso mismo entendemos este proceso. La salvación, dice ella. Versículo 22. La salvación. ¿Sí? La Yeshua viene de los judíos. La Yeshua viene de los judíos. Es que el plan de salvación está en el judaísmo, está en Israel, no está en el cristianismo. El plan de salvación está en Israel. Ese es el punto. Por eso que la samaritana dice, la salvación viene. Ahí haciendo mención a la Yeshua viene de los judíos. La salvación, la anchura, la expansión, ¿sí? La economía, las finanzas, el éxito viene desde ese punto. Versículo 23. Estos tipos de adoradores busca el Padre. A estos que han entendido específicamente, ¿sí? Es necesario entonces que estos comiencen a adorar, que comiencen a levantarse, porque adoración significa servicio. Es necesario que estos comiencen a servir en el orden divino, no terrenalmente, sino que alcancen la revelación y vuélvanse, obviamente, asciendan, se eleven juntamente con Mashiach en lugares celestiales. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que nos lleva a oficiar el diseño sacerdotal. Y entonces aquí es mucho más sublime, es mucho más excelso, ¿sí? Con conocimiento de Torah, con conocimiento de Zohar, de la Kabbalah, con conocimiento del Midrash, con conocimiento del Talmud, con conocimiento pleno de lo que Hashem ha revelado, obviamente, a Israel. Por eso mismo, a través de Yeshua, fuimos injertados en el olivo verdadero. Somos Israel, ¿sí? Y el versículo 25, o sea, cuando se les revele el Mashiach, entonces podrán obviamente transicionar a ese plano ministerial, a ese plano de adoración, solamente cuando se revela el Mashiach. Yo soy, dijo el Mashiach por último. Dice, cuando venga el Mashiach, dicen que cuando venga el Mashiach, Él nos dirá todas, nos revelará todas estas cosas. Y viene el Mashiach y dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy la revelación del tabernáculo. Yo soy la razón del tabernáculo. Yo soy la esencia del Beit HaMikdash. Yo soy, por lo cual ustedes obviamente tienen que restaurar.
para que yo vuelva a estar presente en medio de ustedes. Eso es lo que dice y lo que derrama y lo que se desprende de la esencia de la conversación de locos entre la samaritana y Yeshua. Porque mientras que la samaritana hablaba y no entendía nada, en la carne Yeshua le estaba hablando a la Neshama. Entonces cuando vienen los apóstoles, dicen, ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace ¿Qué hace el maestro hablando con la samaritana, con una mujer? Y el maestro le dice, desen vuelta y miren para allá. ¿No ven que los campos están blancos para la siega? Eran todos los samaritanos que estaban saliendo de sus templos así, de esta manera, mientras que la samaritana estaba diciendo, vengan y miren aquel que me ha dicho todo, ¿no será este el Mashiach? Hay que restaurar el templo, hay que entrar de vuelta al diseño para que este se revele y podamos salir del exilio y entrar específicamente al reino mesiánico. Y entonces el Señor le dice, ven, los campos están blancos para la siega, vamos, vayan a revelar el reino a todos los que están saliendo. Y se quedaron 3 días ministrando el reino del Eterno. 3 días. ¡Qué número tan profético! ¡Qué número tan profético, por favor! ¡Qué tremendo! Eso es impresionante. El hecho de poder decir específicamente, ¿para qué necesitas tú restaurar? Necesitas restaurar porque necesitas ver al Mashiach. Está en medio tuyo, pero no lo ves. Está en medio de ustedes, pero no lo ven. No saben ni siquiera cómo revelar al Mashiach. Las pruebas están. En este video están las pruebas del Mashiach. ¿Cómo revelar al Mashiach? Es fácil. Vuelva a ver el video, vuelva a estudiar el video una y otra vez y va a ver cómo revelar al Mashiach. Está en medio de nosotros, su esencia está en nosotros, la esencia de él está en nosotros y nosotros revelamos. Por eso es que dice que la finalidad, el fin de la ley, el fin de la Torá es Mashiach. Y cuando habla de fin, no está hablando de final, no está hablando de se acabó, no, está hablando de finalidad, de propósito. El propósito de entender la Torá, el propósito de estudiar la Torá es revelar al Mashiach. Denle un aplauso a Hashem en este tiempo. Damos gloria a Hashem, porque Él ha sido totalmente bueno con nosotros. Ese es el punto, ¿me entienden? Ese es el tema. Y con esto, vamos a tomar vino. Vamos a celebrar. Traigan el vino y traigan el pan. Una vez más, vamos a renovar el pacto con el Mashiach. Una vez más, vamos a renovar el pacto. Ese pacto que trae gozo, que trae bendición, que trae certeza, firmeza, que hace en tu vida que el Mashiach se revele en cada momento de tu vida. Que aprendamos específicamente cómo debemos nosotros, ¿sí? Obviamente revelarlo. Para los que están acá, damos gracias porque ustedes están de aquel lado y le damos un shalom tremendo. Que el Eterno pueda bendecirlos a través de este video y los esperamos en el próximo. No se olviden, estamos en General Rodríguez, aquí, General Rodríguez, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, Argentina, Ministerio Escuela Fare. Nos va a encontrar específicamente en Facebook como Raíces Hebreas, General Rodríguez. Métase porque hay mucha gente que se está conectando con nosotros, ¿sí? Y poder recibir la Torá y Mashiach y la Torá en este diseño, ¿sí? De escuela, el resplandor de su gloria. Bendecido, ya lo veo.